¿Qué tal, queridos amigos? Y si llegaron a este video esperando enterarse todo lo que va a haber en 2025, llegaron al video correcto. Porque no solamente tenemos una recopilación de todos los rumores, sino que ya tenemos un montón de confirmaciones y certezas. Pero para que tengas un parámetro, vamos a comenzar recopilando un 2024 que tuvo de todo, comenzando en febrero, cuando los primeros usuarios recibieron las Apple Vision Pro, grandes filas, fueron a buscarlos. Al principio parecía que iba a ser un producto con una penetración de mercado increíble, pero bueno, no solo no lo fue, sino que hay rumores encontrados al respecto. Pero acordate, después continuó con nuevas MacBook Air con procesador M3 en dos talles, incorporando por primera vez 15 pulgadas en la serie MacBook Air. Además presentaron nuevas iPads a lo largo del año, comenzando con una versión nueva de Mini, la séptima generación, y hasta un iPad Pro que tampoco vino sin controversia, con un procesador increíble, el primer producto con el M4 ultra delgado, pero claro, hubo un anuncio muy controversial en el que destruían un montón de artículos de arte y generó mucha polémica, pero lo importante es que presentaron un producto ultra delgado, ultra poderoso y por primera vez un nuevo nano texturado en el panel que definió su punto de entrada para múltiples productos. Eso estuvo bueno porque solamente lo teníamos disponible en grandes pantallas y ahora también lo podíamos disponibilizar en productos como un iPad. Pero continuó con, escucha, nuevo software, lanzamientos de todas las versiones y en el evento de desarrolladores de junio la presentación de Apple Intelligence. Una vez más, no sin controversia, porque solamente estaría disponible, de hecho en diciembre de 2024 va a llegar finalmente la 18.1 a todos los usuarios, ya tenemos la 18.2 y tenemos confirmaciones del mercado de la Unión Europea, Apple Intelligence y español. Pero continuemos. Todas las versiones actualizadas de sistemas operativos, fusionando de manera relativa ese Apple Intelligence. Y también productos en materia de, escucha, evidentemente la actualización anual de los iPhone 16, incorporando un cambio en la estructura de hardware, es decir, un nuevo botón, el Camera Control, ese control que te permitía hacer distintos gestos. Una vez más, no sin controversia, porque muchos usuarios lo ven como algo absolutamente inútil y otros aparentemente lo disfrutan un montón. Entonces, continuando con esa línea, actualizaron los procesadores de la serie M4 a M4, M4 Pro y M4 Max en una línea completa de productos actualizados, incorporando el rediseño más grande en casi 15 años del Mac Mini. Entonces, tenemos nuevos MacBook Pro, nuevos iMac con procesadores M4 y también lanzaron un Mac Mini totalmente disruptivo e increíble. Por lo tanto, si lo pensás, hubo de todo, pero también hubo lanzamientos de AirPods, un nuevo Apple Watch Series 10, si bien no sin menos controversia porque muchas personas se quejaban de continuistas y de algunos productos que solamente presentaron nuevos colores como el Apple Watch Ultra segunda serie y también los AirPods Max que solamente tuvieron cambio de colores y el puerto USB del tipo C. Por lo tanto, fíjate todo lo que pasó en 2024. No sabés lo que va a pasar en 2025, comenzando con un evento que estaría a fines de marzo como límite primeros días de abril. Yo creo que va a ser en marzo porque tienen que presentar algunos productos increíbles, comenzando con la actualización para que por primera vez en una década todos los productos queden en procesador M4, presentando una nueva versión, es decir, el M4 Max y por primera vez el M4 Ultra. Los productos son evidentemente el Mac Studio, que llegaría actualizado para compensar la línea faltante, y llegaría también una versión nueva del Mac Pro. En ambos casos, exclusivamente con el M4 Max y Ultra en versión Mac Studio y M4 Ultra con, esperemos, alguna sorpresa en el Mac Pro. Pero eso no es todo. En ese mismo evento de marzo se esperaría el lanzamiento del iPhone SE de cuarta generación. Un producto realmente muy interesante que finalmente se comportaría como el punto de entrada para muchos usuarios de Android para ingresar al ecosistema de Apple, abandonando el diseño obsoleto que teníamos con el Touch ID y con algunas cuestiones particulares que afectaban la experiencia de los usuarios en ese producto de entrada. El iPhone SE de cuarta generación tendría un diseño con, escucha, notch,
no tendría ya el punto del Touch ID, sino que lo haría con Face ID, incorporando esa función en toda la línea de móviles. Con un diseño, que continuaría con la línea del iPhone 14, un iPhone hermoso con panel trasero en cristal, con ese diseño bastante bonito que, si bien ya tiene las líneas modernas, no está en la última serie porque no tendríais la dinámica. Este nuevo modelo también incorporaría una mejora en las cámaras, pero para mí lo más importante a destacar es una decisión por la cual incorporaría el A18 con 8 GB de RAM, por lo tanto sería el producto más barato en llegar al mercado que soportará Apple Intelligence, completando el ciclo de móviles lanzando desde el 15 Pro y Pro Max en adelante todos, incluyendo este SE de cuarta generación. Si me preguntás, me parece que es un producto que va a tener mucho impacto. Por lo tanto, eso es lo que esperamos. ¿Por qué lo divido? Porque aparentemente en abril estaría el lanzamiento de Apple Intelligence en la Unión Europea y también en otros idiomas. Sí, finalmente incorporando español. Me parece que opacaría mucho si los dos eventos fueran simultáneos, lanzar nuevos equipos y además un nuevo iPhone y además Apple Intelligence para el resto del mercado. Sin embargo, si lo pensás y viendo cómo fueron los lanzamientos del Mac Mini, del iMac y de los MacBook en días consecutivos, tal vez Apple imponga esa nueva estrategia de comunicación. En cualquier caso, sabemos que en junio llega el evento de los desarrolladores, incorporando versiones actualizadas de todos los sistemas operativos. Ya sabemos que llegará iOS y iPadOS 19, no lo puedo creer cómo pasa el tiempo. Sí, 19 versiones llevamos de iOS y después en combinación también iPadOS. Pero también vamos a tener la actualización de macOS 16, probablemente siguiendo con los nombres de parques y de atracciones en lo que es California. Y también vamos a tener, escuchá, porque esto me sorprende, WatchOS 12 y también tendríamos una actualización de visionOS 3. Con las Vision hay un montón de rumores, ahora te los voy a contar, pero evidentemente tienen que seguir actualizando. Y muchas personas esperan que se presente Apple Intelligence segunda generación. ¿Qué puede incorporar? Se está cada vez volviendo más fuerte el rumor de que incorporarían en la versión nueva de Siri, no la que tenemos ahora en el primer lanzamiento de Apple Intelligence, una versión al nivel del sistema de chat de ChatGPT, el sistema avanzado de voz. Es lo único que le falta, un sistema de reasoning complejo que pueda entender parámetros de comunicación más abstracta y dialogando en una manera más fluida y natural. En combinación, eso sería parte de un evento de desarrolladores que en junio definiría los parámetros de todos los sistemas operativos de actualización en 2025. Ahora pasemos a un momento que quiero tomarme para un apartado de incógnitas, dudas y algunas cuestiones que a mí me presentan opiniones encontradas. Por lo tanto, a mí me parece que hay muchos rumores que hablan de que se va a presentar un M5 en la segunda mitad del año. Yo espero que Apple no lo haga. Por primera vez en una década puso todos los productos en M4 y logró estabilizar la asimetría que había en las compras. Logró estabilizar los valores y logró estabilizar los puntos de entrada incorporando en la serie M4 16 GB de RAM. A mí me parece estratégicamente negativo que lo haga. Pero bueno, ya veremos cómo va avanzando eso. Por lo tanto, la primera duda, la posibilidad de una actualización de los Silicon a M5. Con lo cual es altamente probable porque tenemos muchas situaciones en lo que se dio TSMC con la posibilidad de hacer una variación nanométrica o un salto tecnológico real. A mí me parece que no están a la altura y ya tuvieron un problema con los M3 que obligó al reemplazo por los M4. Por lo tanto, a mí me parece que es un punto a tener en cuenta. Y en materia de eso hay muchos rumores hablando de que las Apple Vision Pro recibirían una actualización al M5 si existiera. También hay rumores encontrados de que bajo la realidad de las escasas ventas y con la disminución de la producción de las Apple Vision en primera generación y en serie Pro se podría incorporar o una versión de segunda generación con cambios en la estructura y la fabricación, aligerando el peso, pero también bajando algunas funciones para presentar un modelo Air, un modelo más no solamente liviano, sino más barato para que pueda llegar a un público más masivo. Finalmente, la competencia con las MetaQuest no ha sido positiva para Apple y ha hecho mucho,
pero mucho foco e interés de los consumidores en ese mercado, pero capitalizaron el resto de las empresas. Por lo tanto, es altamente probable que veamos en materia de fines del 2025, pero posiblemente lo haré en un review para 2026. No creo, porque pensá, además, que todavía no lo terminaron de lanzar en todos los mercados. Por ejemplo, en España no está disponible a este momento. Por lo tanto, hay un rumor que para cerrar el punto de abril con el lanzamiento de Apple Intelligence en la Unión Europea, también completarían el resto de los países en Vision, así que ya nos vamos a enterar. Pero vamos a enfocarnos unos minutos en un rumor que ha cobrado un interés increíble, que sería un producto orientado a mesadas, con una interacción fuerte, posiblemente con lo que es materia de, vamos a decir, hogares inteligentes, entretenimiento incluso interactivo, porque muchos de esos rumores que se habían hablado de un pequeño robot o de una unidad que tendría movimiento, para mí tiene que ver con esta versión del Echo Show que es de Amazon y que este producto te va siguiendo con un paneo en la parte de arriba. Sería una fusión de un iPad con un HomePod, y muchas personas incluso han aventurado a opinar que podríamos recuperar el maravilloso diseño que ha sido icónico por los comerciales y por todo del iMac, la primera que tenía este concepto de panel flotante, en este producto que sería un híbrido entretenimiento enfocado para hogares inteligentes. Así que ya lo veremos. La idea de que este producto llegue sumado con un Apple Intelligence y que probablemente la segunda versión tenga ese modelo avanzado de diálogo podría ubicar un muy avanzado sistema de inteligencia artificial en tu hogar, directamente en la cocina, en el living, interactuando. Es un producto interesante, pero pasemos a los productos que tenemos evidentemente confirmados. Posiblemente en el evento de septiembre tengamos finalmente una actualización al Apple Watch Ultra y toda la serie de los iPhone 17, teniendo algunas confirmaciones que ya sabemos. Por ejemplo, el Silicon, el A19 y A19 Pro, comenzando en 12 GB de RAM en esta estrategia de empezar a poner puntos de entrada un poco más lógicos. Estos nuevos procesadores seguirían en la línea de mejorar GPU para competir en segmentos de juegos AAA y también una potencia aplicada para posiblemente mayores exigencias de esa futura actualización de Apple Intelligence. Estos nuevos teléfonos también incorporarían una gran actualización que a mí me tiene contento, que es la cámara selfie en 24 megapíxeles con posibilidad de enfoque y con mejoras en todos los parámetros, lo cual ya va tomando otro color. Y también un rumor que indicaría que tendríamos en la serie de las lentes de teleobjetivo una actualización a un sensor de 48 megapíxeles. Por lo tanto, todas las cámaras serían actualizadas en este ciclo de 2 años, teniendo 48 megapíxeles en las 3 traseras y 24 en la cámara frontal. Pero el rumor fuerte es de un nuevo producto y hay rumores encontrados. En 2025 esperamos que se presente el iPhone 17 Air o Slim, siguiendo con la línea del iPad y la miniaturización que hemos tenido con el Mac Mini a un producto ultra delgado. Ese nuevo iPhone posiblemente, algunas líneas de rumores hablan que reemplazaría la serie Plus, entonces tendríamos el iPhone 17, iPhone 17 Air, Pro y Pro Max, y otros dicen que no, el Plus sigue y el Air o Air Pro incluso estaría a continuación, agregando y ampliando la línea, algo que a Steve Jobs no le gustaría para nada. Pero los rumores hablan de un producto de 5 milímetros. Para mí es demasiado delgadito y tendría un problema con la cámara trasera. En la línea de pensamientos hablan de que las cámaras traseras podrían tener un solo sensor en 48 megapíxeles y otros un formato en línea parecido a lo que fueron los Google Pixel de este año, del 2024, el 9 y 9 XL. Entonces, en materia del resto, panel de 120 Hz y un cambio en el diseño y en el aspecto, incorporando también un aluminio refinado que estaría como puente entre la serie de entrada y evitando el titanio de la serie de mayor valor. Este producto también podría ubicarse en un segmento más alto, económico, pero con menos características de hardware. Sería una de esas típicas contradicciones que da Apple. En materia de la continuidad del control de cámara no lo sé, yo creo que por lo menos 2 años más va a estar el control de cámara, veremos si luego lo retiran o lo dejan, pero un punto que es muy interesante es que
cambiaría, gracias a esa nueva cámara frontal y a paneles debajo y sensores de la pantalla, un cambio en la isla dinámica, y la nueva versión tendría una isla dinámica más reducida. Otros hablan de que un poquito más alta para incorporar una mejor cámara selfie. En cualquiera de los casos, qué año, queridos amigos, y quédate tranquilo que lo vamos a cubrir acá en La Manzana Mordida. Este fue un primer adelanto con todos, pero todos los rumores y certezas del 2025. Espero que te haya gustado, y si fue así, considera darnos un like, suscribirte, y quiero que sepas que tenemos una comunidad, La Manzana Mordida Plus, concursos, tenemos de todo. Podés conocer un grupo de Telegram donde podés hacer todas tus preguntas, pero además estamos regalando un Apple Watch Series 10 que está buenísimo, no te lo podés perder. Tenemos todo y todos los contenidos para vos, un podcast de casi 2 horas todas las semanas exclusivos para nuestros VIPs y muchas ventajas. Así que siempre seguí conectado, solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios, no te los pierdas. Te dejo acá alguno para que lo veas. Chau, chau.